Saludos, bendiciones. Hoy vamos a estar dando el comentario de la escuela sabática. Hoy nos toca el pacto y el modelo, lección número 10 para el 6 de septiembre del año 2025. Después de que nuestro Padre Celestial les dio los 10 mandamientos al pueblo de Israel en el monte de Sinaí, también les dio algunas leyes derivadas de los 10 mandamientos para que el pueblo viviera en armonía, en paz entre ellos. Pero mire que Dios es tan grande, misericordioso, que Él no impone sus leyes. Él nunca obliga a nadie. Al contrario, Él toma en cuenta a su pueblo, toma en cuenta al pueblo de Israel, cómo van a aceptar ellos este pacto. El pacto de Dios que quería hacer con el pueblo de Israel era que Él quería ser el Dios del pueblo de Israel para protegerlos, para bendecirlos. Y a cambio de eso, el pueblo de Israel tenía que obedecer las leyes de Dios. Vamos a ver Éxodo 24 del 6 al 8. Hoy nos toca el día domingo, el libro y la sangre. Y dice así, Éxodo 24, 6 al 8. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Vino Moisés, empezó a leer el libro delante de todo el pueblo. Empezó a leer el pacto de Dios que quería hacer con el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel tenía que rectificarlo, tenían que confirmar si estaban de acuerdo o no. Y ellos contestaron, dice Éxodo 24, 7, y tomó el libro del pacto y lo leyó. Moisés lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, ¿cómo contestó el pueblo? Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Dijeron cosas muy importantes. Muchas veces nosotros, hermanos, nos comprometemos mucho con Dios. Hacemos pacto con Dios, pero no lo podemos cumplir. El pueblo de Israel contestó que haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Es tan fácil decir obedecer la palabra de Dios. Pero miren, hermanos, que el pueblo de Israel con todo su corazón dijo que quería obedecer, pero más adelante fallaron en todo eso. Y vamos a ver más adelante el por qué fallaron, por qué nosotros fallamos. Como señal de que se tenía que cerrar ese pacto entre Dios y el pueblo de Israel, Éxodo 24, 8 dice, y entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Lo selló con la sangre del cordero que habían esparcido sobre el altar y la mitad lo esparcieron sobre todo el pueblo. Hermanos, para entender, para comprender la palabra de Dios, el libro, para comprender toda la Biblia, para comprender todo lo que está escrito en la Biblia, nosotros tenemos que estar en comunión con Cristo Jesús, en comunión con Dios. La sangre de Cristo es muy importante en nuestras vidas, es muy importante que nos rocíen con la sangre de Cristo Jesús, para que nosotros entendamos su palabra, para que nosotros podamos cumplir el pacto. Como dijo el pueblo de Israel, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Para poder obedecer y hacer las cosas que Dios nos pide o nos ha pedido por medio de su palabra, debemos de tener un pacto con Cristo, aceptar a Cristo Jesús en nuestros corazones como nuestro único, bendito y suficiente Salvador. El pueblo lo ratificó el pacto, lo que Dios les había dicho.
La lectura de las leyes es muy importante. La lectura de la palabra de Dios es muy importante para nosotros, como fue la lectura de las leyes en el pueblo de Israel. La palabra de Dios y sus leyes lo podemos cumplir solo con la redención de la sangre de Cristo en nuestras vidas. Solo lo podemos nosotros cumplir si nosotros estamos en Cristo Jesús. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho lo mismo y hemos fracasado? Lamentablemente nosotros solo lo decimos, solo lo platicamos, pero no ponemos la otra parte, leer la palabra de Dios y también aceptar a Cristo en nuestros corazones. El día lunes, vamos a leer el día lunes. El día lunes dice el título, ver a Dios. Qué privilegio tan grande para los líderes del pueblo de Israel. Vamos a leer Éxodo 24 del versículo 9 al 11. Dice así: y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios y comieron y bebieron. Estos tres versículos que tomamos aquí es muy importante. Qué privilegio de Moisés, Aarón, de Nadab y Abiú y los 70 ancianos de Israel, líderes del pueblo de Israel, vieron a Dios, el Dios de Israel. Vieron a Dios que tenía como era el poder de Dios, que vieron que bajo sus pies había como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo. Que ese es un gran privilegio, ese es un milagro. Pero Dios no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, dice Éxodo 24, 11, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios y comieron y bebieron. Comieron con Dios, bebieron con Dios, vieron a Dios. Estuvieron, hermanos, estas personas, estos líderes, convivieron con Dios. Comieron. Miren, hermanos, cuando dos amigos se juntan, es algo muy bonito, muy alegre, pero para que se conozcan más debe de haber convivencia, debe de haber comida, debe de haber bebida sana, convivencia, platicar, conocerse, para tener una relación estrecha entre dos amigos. Y eso nos deja a nosotros también que nosotros debemos de hacer lo mismo. Debemos de pasar más tiempo con Dios, comiendo de su palabra, conociendo a Dios, pasar tiempo con nuestro Padre Celestial para tener una estrecha relación entre amigos, como amigos con Dios. Claro que nosotros somos pecadores y caemos, pero Dios nos puede cambiar. Estas personas estuvieron ahí con Dios, comieron y bebieron. La comida en el Antiguo Testamento era una señal de un pacto. De que si yo invito a un amigo a mi casa, este amigo estaba como obligado, se podría decir, a que si a mí me pasa algo, ese amigo me tenía que venir a apoyar. Y si a mí me invitan a un lugar con una familia, con unos amigos, también si le pasa algo a esa familia, es mi obligación como ser humano y como amigo ir a visitar lo que le pasó, de que está enfermo. Porque ha habido una convivencia entre amigos. En esa convivencia, miren, hermanos, el hecho de comer con Dios, el pueblo de Israel, por medio de sus representantes, Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y los 70 ancianos, recibieron el perdón. Estuvieron en amistad con Dios.
permanecieron juntos con Dios en unidad, como es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Dios, hermanos, le gusta estar con su pueblo en unión. Comieron y bebieron. Esto nos viene a la mente que Dios aquí comió y bebió con estas personas. Pero también cuando Jesucristo estuvo en la tierra, también comió en la última cena con sus discípulos. Lo comió como un señal del pacto para sellar un nuevo pacto, dijo él. El que comiere su carne y bebiere su sangre. Y también actualmente en nuestra iglesia nosotros realizamos la cena del Señor. La Santa Cena lo llamamos comúnmente. Participamos en la cena del Señor en nuestra iglesia cada trimestre. ¿Por qué lo hacemos? Porque todos nosotros, sea el pastor, sea el dirigente, sea el anciano, sea quien sea, nosotros somos pecadores. No hay ningún santo. Por eso es que nosotros participamos en la Santa Cena en nuestra iglesia para renovación de nuestro pacto con Dios. Aquí nuestro Padre Celestial no excluyó a nadie. Ahí estaba Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y los 70 ancianos. Y no excluyó a nadie. Todos comieron con Dios. Pero ya más adelante pasó algo con Nadab y Abiú. Desobedecieron a Dios y pagaron las consecuencias, pero Dios en ningún momento los excluyó de comer y beber con Él. También nuestro Señor Jesucristo, cuando hizo la última cena con los discípulos, no excluyó a nadie de los 12, incluyendo a Judas. Jesús sabía los pecados de Judas, sabía lo que estaba haciendo Judas, conocía su corazón, conocía su vida, pero no lo excluyó. El Padre Celestial, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, cuando comieron y bebieron en la Santa Cena, en el monte Sinaí, no excluyeron a nadie. Dios conocía la vida de Nadab y Abiú, lo que iban a hacer después, pero no los excluyó. Comieron y bebieron con él, convivieron, renovaron su pacto. Igual Jesús no excluyó a Judas, ni a Pedro. Pedro lo iba a negar, Judas lo iba a vender, no excluyó a nadie. Todos participaron en la cena del Señor, en la Santa Cena. Lo mismo debería pasar en nuestra iglesia. Que los pastores, que los que dirigen no excluyen a nadie en la Santa Cena del Señor. Dios sabe que todos somos pecadores. Dios sabe de nuestros errores, sea quien sea. Aquí todos son líderes. Los discípulos son líderes también, pero no fueron excluidos. Al contrario, participaron, comieron y bebieron para la renovación de sus pactos entre él y Dios. Dios no los excluyó ni Jesucristo. Nadab, Abiú murieron por su desobediencia, igual que Judas. Participó en todo eso, pero murió. Ya fue decisión de él. Por eso nuestra iglesia no deberíamos de excluir a nadie que participe. No es prohibido. Ni Dios ni Jesucristo nunca prohibieron que participaran en comer y beber con él. Al contrario, Él los llamaba para que renueven su pacto. Nadie fue excluido. Todos fueron invitados. Qué bonito es que en nuestra iglesia, cuando hay cena del Señor, cuando nosotros participamos en la cena del Señor, invitemos a nuestra familia, los que se han quedado, los que han caído de la gracia, invitémoslo para que participen en la cena del Señor, para renovar sus pactos, para iniciar de nuevo, y no los excluyamos, como a veces, entre comillas, pasa en nuestra iglesia. Nosotros muchas veces tenemos el conocimiento bíblico, pero no lo ponemos en práctica, y debemos de hacerlo. No vayamos a ser como Nadab, Abiú y como Judas, teniendo el conocimiento, ellos
se perdieron, porque ellos no obedecieron y tomaron sus propias decisiones. El día martes dice, poder para obedecer. ¿Cómo podemos obedecer a Dios si nosotros somos pecadores? ¿Cómo yo como ser humano que peco con mi mente, con mi corazón, con mis sentimientos? ¿Cómo puedo obtener el poder para obedecer a Dios? ¿Cómo lo haremos? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la técnica de obedecer a Dios sin fallar? Para eso vamos a estar buscando en nuestras Biblias Ezequiel capítulo 39, el verso 26 al 28. Dice así: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué necesitamos nosotros? ¿Dónde obtenemos nosotros el poder para obedecer los 10 mandamientos de Dios, la palabra de Dios? Nuestro mismo Padre Celestial, Él nos pone, dice, os daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque el corazón, el espíritu que tenemos nosotros antes de conocer a Cristo está viejo, está destrozado, está mal. Dios nos ofrece, si nosotros lo aceptamos como nuestro Salvador, como nuestro único y suficiente, Él nos ofrece un corazón nuevo, un espíritu nuevo. ¿Qué pasa en nuestras vidas cuando nos ofrecen algo nuevo? Es alegría, es risa, es felicidad. Pues Dios nos ofrece, hermanos. ¿Cómo yo puedo obedecer la palabra de Dios, ponerlos por obra? Es con un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Dice Ezequiel 39, 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Dios es el encargado de darnos ese poder por medio de su Santo Espíritu. Él quiere que nosotros andemos en sus leyes y los pongamos por obra. El verso 28 dice, Ezequiel 39, 28, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. No importa donde nosotros estemos habitando, el Señor nos dice, vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Pero hay, hermanos, hay una señal entre el pueblo de Dios y Dios. En este mundo hay muchas iglesias que decimos, nosotros somos el pueblo de Dios. Mi iglesia es la verdadera iglesia de Dios. Pero hay una señal, hermanos. Hay una señal que identifica al verdadero pueblo de Dios, que se identifica con Dios y Dios se identifica con su pueblo. El pueblo de Dios debía de guardar sus mandamientos. Debía de guardar sus normas y cumplirla. Un pueblo debía de cumplir los mandamientos de Dios, exactamente el cuarto mandamiento, el día sábado. El pueblo, la iglesia que está cumpliendo en guardar el cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ese es el verdadero pueblo de Dios. Dios se identifica con ellos por la obediencia que tiene a sus mandamientos. Y el pueblo de Dios se identifica con Dios, que es su pueblo, porque está guardando sus mandamientos y lo está poniendo por obras. ¿Por qué? Porque ellos tienen un corazón nuevo, un espíritu nuevo que Dios les ha dado. Vamos con el día miércoles. Usted que tiene ahí su Biblia en la mano y su lección, vamos a leer el día miércoles. Dice, en medio de su pueblo. Dios quería convivir no solo con los líderes, no solo con Moisés, no solo con Aarón, con
Nadab y Abiú con los 70 ancianos, 70 líderes, no, sino que él quiere convivir con todos y le había dicho a Moisés que construyeran un tabernáculo. Le enseñó el diseño a Moisés, cómo tenían que construir el tabernáculo. ¿Por qué? Porque igual Dios, la adoración que le dan en el cielo, Él también desea esa adoración por parte de su pueblo, por parte de nosotros, a Él. Éxodo 25 del 1 al 9 dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. De corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidos de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el ephod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Ese es lo que Dios quería: convivir con su pueblo, estar con su pueblo. Que Él quería estar con ellos en un tabernáculo, con el pueblo. Que Él era Dios y su pueblo que lo obedezca. Y Él protegería a su pueblo y bendeciría a su pueblo. Dios, para hacer su tabernáculo aquí en la tierra, usó lo que tenía el pueblo para poder construirla. Les digo que dieran ofrenda voluntaria, no obligado, voluntaria, de corazón. Por eso nosotros nos enseña que cada vez que nosotros demos nuestra ofrenda, nuestros diezmos debemos de dar de corazón, voluntario, creyendo en Dios, en su misericordia, en sus bendiciones. Pidió oro, plata, cobre. Me llama la atención estos colores: azul, púrpura, carmesí, lino fino. Dice 4 colores. Yo creo que todos los que estamos estudiando como que no le ponemos mucha importancia a estos colores. El color azul. Sabemos que el púrpura es el morado, el carmesí es el rojo, el lino fino es el blanco. El lino fino, en Apocalipsis encontramos el significado y dice que el lino es la pureza, es lo blanco, lo puro. El carmesí, el color rojo. Y el púrpura, el color morado. El azul. Miren, el azul representa lo celestial. El color que pidió nuestro Padre Celestial en su tabernáculo es el color azul, símbolo de lo celestial. El color morado, símbolo de la realeza. El color carmesí, el rojo, símbolo de vida, el color de la sangre. Y el lino fino, el blanco, la pureza, sin mancha. Pero el azul tiene un significado muy importante. Yo quiero que nosotros lo veamos. ¿Qué significado tiene el color azul? Y eso lo encontramos en Números 15:37 al 40 y dice así: y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul, y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordáis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. El color azul es muy importante. En el tabernáculo de Dios tenía que estar el color azul, símbolo
El color azul es de cuando el color azul está en la iglesia, es para hacernos recordar. Nos sirve para recordar, para que nos acordemos de los mandamientos de Dios y ponerlos por obra. Eso como nosotros como que no le ponemos importancia al color azul en el tabernáculo. Lo celestial, lo puro, hacernos recordar de poner por obra los mandamientos de Dios. ¿Cuántas iglesias hay en todo el mundo, pero no tienen el color azul, símbolo de obediencia a los 10 mandamientos en sus iglesias? Y la iglesia adventista sí lo tiene. Por eso, la iglesia adventista no solo por el día sábado nos decimos que somos el pueblo de Dios, sino que no solo por el día sábado, sino que hay otras cosas que están en la Biblia que la iglesia adventista lo cumple como pueblo de Dios, guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesucristo. Habló también, nuestro Padre Señor pidió maderas de acacia, aceite para el alumbrado, aceite para la unción e inciensos aromáticos. Todo eso tiene significados muy importantes para nuestras iglesias. La representación que en el tabernáculo debe de haber, aceite, el Espíritu Santo. Debe de haber el incienso aromático, la oración. No falta la oración en una iglesia para que Dios pueda habitar en medio de su pueblo. Con todo eso que pidió Dios, Dios quería habitar con su pueblo. Y nosotros también debemos de tener eso en nuestras casas, en nuestra iglesia y en nuestras vidas. El recordar, que nos acordemos de los mandamientos de Dios, que nos acordemos de la sangre de Cristo derramada por nosotros, su pureza, su realeza. Que en nuestra casa no falte el Espíritu Santo. ¿Cómo? Teniendo una vida de oración. Que nuestra oración sea un incienso aromático a nuestro Padre Celestial. ¿Cómo se hizo todo el tabernáculo? ¿Cómo fueron a hacer todos esos diseños, todos esos acabados? Si el pueblo de Dios era un pueblo de pastores de ovejas. Vamos a leer Éxodo 31 del 1 al 6. Dice así: habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría e inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificios de piedras para engastarlas, y en artificios de madera para trabajar en toda clase de labor. Y aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en él, ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que he mandado. Dios mismo capacitó a las personas para construir el tabernáculo, la casa de Dios, tal como Moisés había visto, como lo habían revelado. Dios mismo, hermanos, escogió a la gente y les dio capacidades, los capacitó para que hicieran lo que tenían que hacer, el diseño del tabernáculo. Y no solo eso, escogió a estas personas y su tabernáculo en el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel, hermanos, también guardaba el día sábado. El día sábado representa la obediencia, la santidad del pueblo, de las personas delante de Dios. Dios es santo. El sábado es un día santo y bendito. Para que nosotros, hermanos, seamos utilizados por Dios como es debido, debemos de orar, debemos de
pedir a Dios que cambie nuestro ser, que nos ponga un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Sobre todo, ser obediente a la palabra de Dios. Santificarnos los días sábados, lleguemos al culto. Guardemos el día de reposo como está escrito en el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Debemos guardarlo, Dios es santo y nosotros debemos de ser santos también. No solo el día sábado, todos los días, pero debemos de cumplir el guardar el día sábado como el día de reposo dejado por Dios. La santidad nos lleva a que Dios nos utilice para su obra en este mundo. Que Dios los bendiga. Hasta en una próxima oportunidad. Bendiciones.